Bienvenidos a todos a la casa del Señor nuevamente. Estamos muy contentos de ver que hayan venido, así que vamos a comenzar este culto orando para que cierren sus ojitos y vamos a comenzar. Gracias Dios por dejarnos venir acá, Dios, a conocer más de ti, Dios, a aprender más de ti y poder alabarte. Gracias Dios por las personas que pudieron venir y por las que no pudieron venir, Dios, te pedimos por ellas para que la próxima vez puedan venir. Te pedimos que todo lo que hagamos hoy, Dios, sea para ti, Dios. Te entregamos la palabra, te entregamos la alabanza para ti y en tu honor y en tu gloria. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios grande y fuerte? Así que por favor pónganse de pie para empezar a alabar al Señor. ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Woo! Dice... Bueno, iglesia, para el siguiente tema queremos que presten mucha atención a la letra porque esta letra habla de estas situaciones en las que el mal nos ataca, sea en la forma en la que a cualquiera se le presenta, sea en algunos en depresión, en otros en crisis financiera, en
en otros problemas familiares, con amigos, todo tipo de problemas y cosas que nos causan mal, que al fin y al cabo es Satanás. ¿Y qué dice esta letra? Que en esas situaciones hay alguien ahí, que es Dios, que es Cristo, que hubo alguien entre las llamas que estaba ahí junto a mí, y que yo me alegraré en las batallas porque conmigo Él estará, que no me voy a dejar rendir, no voy a someterme a lo que el mal quiera sobre mí. Así que canten esto con corazón. Gracia hay cuando paso por el fuego, abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás, o uno más entre las llamas que estuvo junto a mí, o uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir, y en mi interior no queden dudas de cómo libre fui, el mismo cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí, o uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado, ahora sé que un esclavo al pecado no soy, y al tropezar en mi caminar me levantaré, yo persistiré, veo al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás, hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí, hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir, que en mi interior no quedan dudas de cómo libre fui, el mismo que venció la tumba ahora vive en mí, hay uno más entre las llamas, hay uno más entre las llamas, hay uno más entre las llamas, hay uno más entre las llamas. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán, rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán, nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo, el que fue, el que es y por siempre será. Que no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás.
más entre las llamas, que estuvo junto a mí. Porque en ese momento de debilidad, donde uno se siente solo, uno no está solo porque Él está ahí. Yo no me puedo dejar doblegar por la maldad, porque sé que Él está a mi lado y con Él soy invencible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que me alegraré en las batallas porque con Él yo estaré y Él a mi lado estará. Amén. Así que ahora le queremos dar la palabra al pastor para que nos pueda dar la palabra de Dios en este día y también unos anuncios que quiere compartir. Así que, pastor, pueden sentarse, hermano. Buenas tardes, ¿cómo están? Queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas. ¿No? Gracias al Señor porque nos reunimos una vez más en este espacio y en este lugar consagrado para el Señor, ¿no? Y no habiendo Él venido todavía a buscarnos, ni nosotros haber partido, qué bueno que podamos estar aquí juntos para adorar, para alabar, para agradecer, para confesar, pero también para recibir palabra del Señor, ¿no es cierto? Así que hemos estado compartiendo con ustedes todos estos domingos sobre el libro de Efesios y nos hemos detenido en el capítulo 1 y lo vamos a seguir haciendo. Hoy día vamos a continuar ahí. Pero antes quisiera compartir con ustedes dos avisos que se los mencioné el domingo pasado, para los que estuvieron acá, no sé si se recuerdan. El próximo sábado, 2 de octubre, vamos a tener una asamblea informativa para toda la iglesia, ¿no? Lo vamos a hacer presencialmente y también por Zoom. Les animamos a inscribirse los que puedan y quieran asistir presencialmente. El propósito de esa asamblea es poder comentarles sobre la necesidad de organizar la iglesia de acuerdo, ¿verdad?, a la normativa que rige a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Para los que no nos conocen, son nuevitos o los que están por primera vez, queremos decirle que la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera es una iglesia que tiene más de 120 años acá en Chile y que está presente desde Arica a Punta Arenas. Son 150 aproximadamente iglesias, más 150 congregaciones. Además, estamos en más de 90, 95 países en todo el mundo, ¿verdad? Y tiene una estructura. Esta iglesia no es independiente, sino que tiene una estructura. Hay estatutos, hay reglamentos, se forman comisiones, hay un consejo ministerial, por ejemplo, que administra la iglesia. Tenemos comisiones que nombrar, revisoras de cuentas, de finanzas, en fin. Y esto es importante porque permite, ¿verdad?, como les decía, organizar la iglesia. Y esta iglesia es nuevita, tiene 7, 8 años y necesita dar ese paso. En este momento tenemos un consejo ministerial, pero que ha sido designado por las necesidades, digamos, pero tenemos que institucionalizar esa situación y otras más, y necesitamos la colaboración de la iglesia. No creemos en la iglesia pasiva, en aquellos hermanos y hermanas que vienen, se sientan, escuchan y después se van, y que solamente conocen a los que están delante, a los que están detrás y a los que están al lado, ¿no es cierto? No, nunca lo había visto a su hermana así, pero es que se sienta al otro lado. Entonces, no queremos evitar eso, ¿no? A través de la relación, del compromiso, de la interacción, y esa es una buena instancia para que usted pregunte, para que se sume, para que opine, para que dé ideas, para que aporte, en fin, ¿no? Tenemos hermanos que están atendiendo todo lo que es multimedia, otros hermanos que cantan y alaban al Señor, tenemos hermanos que reciben a los que van llegando, tenemos hermanos que están haciendo clases en la escuela dominical, es decir, hay espacio de servicio. Así creemos que es la iglesia, una comunidad activa y dinámica. No es un foro griego donde algunos se exponen y otros escuchan. Y esto es bíblico, absolutamente bíblico. Así que les animamos que el próximo sábado nos acompañe, ¿no? Que nos acompañe. Y el otro aviso es que el domingo
3, es decir, al día siguiente, siempre caigo en lo mismo. Después del 2 viene el 3, ¿no es cierto? Obvio. Pero eso me permite saber que están atentos. El domingo tenemos acción de gracias, ¿no? Tenemos acción de gracias. Eso es una oportunidad para ofrendar. Como ustedes han apreciado, el Señor ha sido generoso con nosotros. Este templo se fundó, la construcción de este espacio, en agosto del año 2018. Y ya a fines del 2019 nos dimos cuenta que necesitábamos ampliarlo. Y antes de la pandemia comenzamos a construir, ¿verdad? Lo que ustedes ven, la ampliación de la cocina, la construcción de una sala multipropósito con una capacidad bastante grande, más salas de clases, más baños, ¿verdad? Incluso para personas con capacidades especiales. Y gracias al Señor la obra gruesa se terminó, pero nos falta habilitar, ¿verdad?, estos espacios. Y queremos invitar a la iglesia a que pueda hacer ofrenda especial ese día domingo, ¿verdad?, para terminar finalmente de habilitar la infraestructura de la iglesia, del templo, ¿no? Y como normalmente lo hacemos, puede ser a través de una transferencia. Hay ¿cuánto se llama? Es la cuenta corriente de la iglesia, ¿verdad?, que además es administrada por el hermano tesorero de la iglesia, ¿no? Y usted en el asunto, ¿verdad?, cuando lo haga, lo vamos a estar avisando en la semana, usted coloque ahí construcción o ampliación iglesia o habilitación de iglesia, ¿no? Y eso va a ser el domingo. Bueno, se dan cuenta que hay que habilitar algunas cosas, ¿no? Claro. Una de las cosas que hemos tenido que hacer es revisar toda la situación eléctrica, porque el consumo hoy día es bastante más grande, y eso nos ha llevado, por ejemplo, a cambiar el tablero, ¿no? Entonces, tenemos cosas que hacer y hemos invitado a la iglesia para ese día domingo a ofrendar con una acción de gracia. No se sienta presionado, es absolutamente libre, voluntario. La Biblia nos enseña, el apóstol Pablo lo escribió, de que hay que dar con alegría, no por tristeza ni por necesidad, ¿verdad? Lo que usted propuso en su corazón. Acuérdese que Dios no tiene problema de recursos. Cuando Jesús, ¿verdad?, lo confrontaron para que pagara los impuestos, Él mandó a uno de sus discípulos, ¿verdad?, al lago, a que tomara un pescado, le abriera la boca, ¿verdad?, y de ahí sacara unas monedas y pagara los impuestos. Jesús tenía un tesorero que era Judas, que además robaba de la ofrenda que se levantaba, lo dicen los evangelios. Dios no tiene problema de recursos. El problema es nuestro, ¿no?, de dar con gratitud. Y tampoco hay que dar hasta que duela. Alguien dijo por ahí, hay que dar hasta que duela. Eso no es bíblico. Hay que dar con alegría, con gratitud, ¿no? Porque lo que usted pueda dar y se proponga en su corazón dar, el Señor lo va a multiplicar, ¿no? Las matemáticas financieras del reino de los cielos no tienen nada que ver con lo nuestro. En la matemática del reino de los cielos, ¿verdad?, el pastor no hace una provisión de pérdida por la oveja que se perdió. ¿Verdad? Él no dice, bueno, tengo 99, prefiero, ¿verdad?, esta provisional la gasto y listo, sino que va por esa que se perdió, ¿no? O sea, el 1% es tratado de otra manera. Lo que quiero decirle, ¿verdad?, es que usted haga con el Señor en su intimidad, en su corazón, con absoluta libertad, ¿verdad?, pero para que lo tenga presente. ¿Ok? Hermanos queridos, y en ese contexto, la iglesia está creciendo y damos gracias a Dios por eso. Ayer hubo una hermosa reunión. ¿Cuántas mujeres que están acá vinieron al desayuno? Ayer teníamos 50, más de 50 mujeres que vinieron al desayuno. Fue un momento hermoso, ¿no? Lindo. Ellas concluyeron un estudio sobre Romanos y se juntaron para compartir, ¿verdad?, no solo lo intelectual de Romanos, sino que también experiencias de vida. En la tarde, ¿verdad?, se juntaron los jóvenes, con 35 jóvenes. Bueno, Lucas estuvo presente, si ustedes se dieron cuenta, ¿verdad? Y fue una reunión muy linda, y fue la primera reunión presencial. A eso de las 4 se juntaron los jubilolos, ¿verdad?, por Zoom,
Es decir, la iglesia, por la gloria y la gracia de Dios, está activándose, nunca ha mermado porque la iglesia es del Señor. Pero también, ¿verdad? El Señor bendice a las familias, a los matrimonios. Y eso es tremendo. Y la bendición, una de las bendiciones más grandes, si no tal vez la más grande, es cuando llegan los hijos. ¿No es cierto? Han tenido buena experiencia con sus hijos, ¿no? Entonces, amén, los hijos. Y tenemos dos familias que han recibido, ¿verdad?, a hijos, ¿no? El Señor ha creído, por ejemplo, que Sebastián y Nicole eran los padres que necesitaba Santiago. Ahí está Santiago. Voy a pedir que pase de aquí adelante. Matrimonio. Nicole también, sí. Pero también, ¿verdad?, tenía que llegar Martín, ¿no? Y tenemos aquí a Ángel con Jennifer y van a traer a Martín. Martín. Muy bien, adelante. Puede ser por acá, como estamos con pandemia, entonces tenemos... Muy bien, ¿no? Sebastián con Nicole, hace un tiempo atrás, trajeron la presencia del Señor a Maximiliano, que está acompañando a la mamá, a Nicole, ¿no? Conversábamos con los chicos, ¿verdad?, al día de ayer lo que significa el recibir hijos. Y nos detuvimos y nos centramos no tanto en los niños, sino que en ellos como familia, como matrimonio, como pareja. Y pudimos concluir de que tanto Martín como Santiago, para desarrollarse normalmente, no solo física y biológicamente, sino que emocionalmente, sentimentalmente, afectivamente, espiritualmente, requiere que el hogar donde él o ellos lleguen sea un hogar armonioso, de respeto, de intimidad, de sinceridad. En otras palabras, conversamos a la luz de las Escrituras lo importante que es la relación de ustedes. Ustedes son los llamados a construir esa atmósfera de protección y de cuidado para que sus hijos puedan crecer sanitos, ¿no? Era absolutamente importante y lo relevante era entender que ustedes siguen siendo los más importantes que sus hijos, porque en la medida que ustedes se respeten, en la medida que ustedes se amen, en la medida que ustedes construyan una relación poderosa, los primeros beneficiados va a ser Martín, va a ser Maximiliano y va a ser Santiago. Y no hay otra forma. Esa creencia, ¿verdad?, de que se puede ser buen padre sin haber sido buen esposo es un engaño. Para ser buen padre, primero hay que ser buen esposo. Ese es el modelo bíblico. Conversábamos, por ejemplo, con Sebastián y con Ángel, que la Biblia, en Efesios, lo vamos a ver en algún momento, ¿verdad?, la instrucción de Dios es: Padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en amonestación y disciplina en el Señor. Esa palabra Padre, conversábamos con los chicos, está hablando del hombre. En el fondo es: Sebastián, no provoques a ira a tus hijos. No es un concepto genérico, ¿verdad? Es decir, la presencia paterna es clave y fundamental en la crianza y el desarrollo de los hijos, aspecto que lamentablemente hoy día pareciera no estar presente. Como también, ¿verdad?, el rol absolutamente de la mamá. Entonces no solo vamos a orar por Santiago y por Martín, pidiendo la bendición de Dios sobre sus vidas, sino que vamos a orar por ellos como familia, ¿no? Que este sea un momento que marque sus vidas, porque si hay alguien que sabe lo que va a suceder en la vida de Santiago, la de Maximiliano, ¿verdad?, y la de Martín, es Dios. Para Dios no fue sorpresa que ellos llegaran a esta tierra. Nosotros no bautizamos a los niños, nosotros los presentamos, ¿verdad?, sustentados en un relato que aparece en el libro de Marcos, capítulo 10, cuando le llevaban los papás, las mamás, llevaban a los niños a Jesús. Y se dan cuenta, ¿no?, cómo son inquietos. Santiago es muy inquieto. Entonces la tendencia adulta es: que se calle,
Después van. Hagan una escuela dominical para que los entretengan. Sí, pues muchos creen que la escuela dominical es para entretener a los niños. No, miremoslo con seriedad. Y así lo hizo Jesús. Jesús dice el texto que se indignó. No es que se molestó, se indignó y retó a los discípulos. Por favor, dejen que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y tras cartón Jesús inmediatamente entregó una enseñanza. Si tú quieres entrar al reino, tienes que ser como Santiago o como Martín o como Maximiliano. Un corazón dependiente, tierno, confiado. ¿No? Por eso que no los bautizamos, porque dice el texto y concluye con eso, que Jesús los tomaba en brazos y los bendecía. El corazón tierno de Jesús. Los niños, ustedes saben que son tremendamente sensibles. Cuando hay una persona que es ácida, media osca, los niños no se acercan, ¿no? En cambio, cuando hay alguien bonachón, simpático, ¿no es cierto?, los niños se acercan, no se entregan. Así que vamos a orar por ellos y vamos a orar por ustedes también. Que el Señor les bendiga, que puedan resistir la presión social y cultural, que puedan entender los principios y los valores del reino de Dios, que a veces más importante que las lucas y que los procesos de capacitación y tanta otra cosa que nos quieren contagiar, es el tiempo de calidad con ellos. Hay espacios y momentos que no van a regresar, ¿no? El Salmo 139 habla de que cuando tú eras embrión en el vientre de tu mami, Jennifer, el Señor ya te amaba y ya te conocía. Y dice ese salmo, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. Tú llegaste y Dios sabía quién iban a ser tus padres. Lo mismo, Santiago, tú llegaste y sabía Dios a dónde ibas a llegar. No, y ustedes tienen un testimonio de vida tremendo con sus hijos. Y esto es confirmación. Así que, ¿qué les parece, hermanos? En el nombre de Jesús, estamos en presencia de algo que no quiero que lo trivialicemos ni lo naturalicemos. No tenemos idea de lo que va a pasar con Santiago en su vida, o con Maximiliano, o con Martín, no sabemos. Estamos en la presencia a lo mejor de un niño que va a ser presidente, que va a ser pastor, que va a ser misionero, no lo sabemos. Dios sí lo sabe y hay que orar para que el Señor le dé sabiduría a sus padres. Así que acompáñenme a orar, les ruego que se pongan de pie, por favor. Señor, en el nombre de Jesús, pongo en tu presencia la vida de Martín. Tú conoces absolutamente cada detalle de lo que va a vivir Martín. Lo encomiendo en tus manos, Señor. Que él más temprano que tarde te pueda conocer y amar. Dios mío, bendícele, Señor, para la gloria tuya. Y te ruego por sus padres, te ruego por Ángel y por Jennifer. No conozco, Señor, la calidad de la relación de ambos como pareja, pero tú sí la sabes. Y oro por sus vidas, Señor. Oro, Padre Santo, para que puedan entender y comprender la seriedad y el compromiso ante ti por la vida de su hijo Martín. Ayúdales y bendíceles. Que este niño, Señor amado, pueda crecer en una atmósfera de respeto y de cuidado, de intimidad, de sinceridad. Lo encomendamos en tus manos, Señor, como también a sus padres, a Ángel y a Jennifer. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre mío, y también quisiera poner en tu presencia a Santiago. Extiende tu mano, Señor, en la vida de este niño. Gracias, gracias. Tú sabías que él iba a llegar. Tú sabías, Señor, gracias, gracias porque tu palabra nos enseña, Dios mío, que tú formaste nuestras entrañas y que nos entretejiste en lo oculto. Qué maravilla, Señor. Y Padre Santo, teniendo esa convicción, lo encomendamos en tus manos. Cuídalo y bendícelo, protégele, no solo, Señor, en lo físico y biológico, sino que también en su corazón, en su alma, en su mente. Padre, para la gloria tuya, que sea un hombre tuyo
para tu gloria y tu honra. Y rogamos, Señor, por Sebastián. Y rogamos por Nicole, Señor. Y te damos gracias por Maximiliano. Bendice esta familia, Señor. Llénalos de tu gracia y que ellos como matrimonio, como pareja, Señor, que tú has permitido que se unieran y se amaran, ellos puedan construir, Señor, esa atmósfera de cuidado, de respeto íntima, Señor, que pueda bendecir la vida de Maximiliano y la de Santiago. Dale a mi hermano, Señor, sabiduría, dale dominio propio, dale paciencia, Señor, para bendecir su hogar, amar a su esposa por sobre todas las cosas, Señor, y criar a sus hijos. En el nombre de Jesús, Señor, los tiempos no son buenos, Padre. Bendice este hogar. Te ruego por Nicole también. Dale sabiduría, dominio propio a ella, Señor, para acompañar a su esposo. Son jóvenes, están comenzando, Señor. Tal vez hay proyectos, hay anhelos, hay planes. Bendícelos. Que ellos puedan evidenciar y mostrar, Padre Santo, tu gloria. Gracias, Señor. Gracias, porque en ti tenemos esperanza. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y queremos hacerle un presente. Este es para que puedan guiar, ¿verdad?, a Martín, de chiquitito, ¿verdad? No creo que él sepa leer, pero tú le puedes leer o contarle la historia. Y también para Santiago. Se lo pasamos al hermano, tú se lo entregas, ¿verdad?, a Santiago. Ok, les debemos un certificado que les vamos a entregar después. ¿Ok? Adelante, gracias. Gracias. Muy bien, hermanos. Vamos a entrar en lo que también nos convoca hoy día. Como les decía hace un momento, ¿verdad? Una vez más quiero que nos detengamos en este capítulo 1 de Efesios, porque hay mucha enseñanza, ¿verdad?, en lo que Pablo le escribe a los hermanos de la iglesia de Éfeso. Y como lo he hecho los domingos anteriores, me gusta hacer un pequeño repaso con algunos datos, alguna información para ayudar a recordar lo que ya hemos visto algunos domingos. Yo no sé si los que están acá todos han venido. ¿Alguien está por primera vez? Quisiera preguntar. Levante su manito. Por primera vez, mira. Muy bien, los aplaudimos allá. Aquí hay dos y hay otro, ¿no? En el culto de la mañana también tuvimos familia, ¿no? Hermanos, hermanas que vinieron por primera vez. Que el Señor les bendiga. Que sea un momento de crecimiento, ¿verdad? Y nos abrimos absolutamente para recibirles y nos alegramos en el Señor. Así que ustedes, hermanos, que son ya un poquito más duchos en este lugar, acérquese, salude, acoja, ¿ok? Porque la iglesia la hacemos todos. Muy bien, entonces, contando algunos detalles que son importantes, ¿verdad?, para entender esta carta. Es una carta pequeña, tiene 6 capítulos, que fue escrita, ¿en qué año fue escrita? El año 60 después de Cristo. ¿Quién la escribió? El apóstol Pablo. ¿Dónde estaba el apóstol Pablo? Estaba en Roma. ¿Y en qué condiciones estaba? Estaba encarcelado, estaba preso, ¿no? Y la ciudad de Éfeso era la capital de la provincia de Asia, ¿verdad?, bajo el Imperio Romano, y era una ciudad grande, cosmopolita. Se calcula que más o menos vivían 250.000 personas, 250.000 de habitantes, ¿verdad? Y era una ciudad comercial donde pasaba incluso una de las carreteras principales del Imperio Romano, ¿verdad?, por esa región. Estamos hablando de lo que es hoy Turquía, ¿no? Si usted va a un plano, un mapa, usted se va a dar cuenta de que ese sector es lo que hoy día es la Turquía moderna, ¿no? Y era una ciudad con mucha efervescencia comercial, pero además había hechicería, bastante hechicería, y también había, ¿verdad?, bastante idolatría. Como lo comenté en su momento, existía un templo a la diosa Artemisa, un culto idólatra donde se hacían prácticas de
religiosas sexuales, ¿no? Habían sacerdotisas que eran verdaderas prostitutas, ¿no? Y era un ambiente bien complejo, bien difícil. Pensando tal vez hoy día en una ciudad grande como Nueva York, o como San Pablo, como Ciudad de México, o como la misma Santiago, ¿verdad? De manera que ahí vivía un grupo de hombres y mujeres cristianos, la comunidad, que Pablo conocía, porque esa iglesia en Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo. Él estuvo 3 años, ¿no?, en ese lugar. El relato de su presencia, ¿verdad?, en Éfeso lo encontramos en el capítulo 19 de Hechos. Entonces Pablo conocía lo que pasaba en esa iglesia. Habían hermanos que habían vuelto atrás porque la presión era muy grande. La iglesia además estaba enfrentando algunas influencias herejes, como el gnosticismo, ¿verdad?, como el judaísmo, que eran prácticas que negaban, por ejemplo, el gnosticismo negaba la deidad de Jesucristo, o el judaísmo, ¿verdad?, que hacían que el sacrificio de Cristo fuera insuficiente, porque además de creer en Jesucristo había que circuncidarse o había que dejar de comer ciertas cosas, y la verdad que era una visión totalmente distinta de lo que era y es el Evangelio, que es solo por la gracia de Dios y no por obra humana, ¿no? Entonces Pablo escribe esta carta, ¿no? Escribe esta carta y en los primeros 3 capítulos él hace un pequeño resumen de lo que es el Evangelio, ¿no? Si ustedes revisan, nosotros estamos detenidos hace 4 o 5 domingos en el capítulo 1, pero los primeros 3 capítulos, ¿verdad?, Pablo hace un resumen de lo que es el Evangelio. Ahí plantea Pablo de que la salvación es por gracia y no por obra. Pablo plantea, ¿verdad?, de que lo que Dios ha hecho en Cristo es una nueva creación, es una nueva humanidad, una nueva sociedad. Y en los 3 últimos capítulos, ¿verdad?, Pablo de alguna forma trata de aterrizar y de concretar este mensaje de tal manera que no quedase en el ámbito de lo intelectual o de lo filosófico o de lo religioso, de lo místico, sino que él plantea, ¿verdad?, algunas manifestaciones humanas que bajo el concepto de nueva humanidad y de nueva creación debieran ser distintas al común, a lo que se observaba en aquella época. Por ejemplo, el matrimonio, ¿no? Este concepto de nueva humanidad, de nueva sociedad o de nueva creación necesariamente tenía que afectar el matrimonio. Y por eso que Pablo dice y escribe: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y hace un paralelo entre la relación de Cristo y la iglesia y la relación del esposo y la esposa. Y dice: esposas, respeten a sus maridos. No en el ámbito humano de lo feminista o de lo machista, sino que definitivamente teniendo como norte este estándar, esta relación entre Cristo y la iglesia, donde hay una relación de amor, de entrega. Cristo murió por la iglesia. Hasta ese punto llegó su entrega por su esposa, entre comillas, la iglesia. Plantea también, ¿verdad?, el desafío, ¿verdad?, de que los hijos deben honrar a sus padres y que los padres, como lo decíamos recién, ¿verdad?, con Sebastián y con Ángel, debieran, ¿verdad?, criar a sus hijos, ¿verdad?, en amonestación y disciplina y no provocarles la ira al papá con sus hijos. Y todo eso en el contexto, ¿verdad?, de lo que Pablo quería que los efesios no olvidaran. Ustedes son una nueva creación, son una nueva sociedad, ustedes son un nuevo hombre, por consiguiente no pueden seguir viviendo como vivían antes. Antes ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, lo dice capítulo 2. Parte del capítulo 3. Ahora no, ahora si ustedes creyeron en Cristo y son hijos de Dios, no pueden seguir teniendo la misma relación de pareja, no pueden seguir teniendo la misma relación con sus hijos. Incluso plantea la relación de los amos con los esclavos. Estamos hablando en ese contexto, en esa cultura. Es decir, la presencia de Dios en mi vida, la presencia de Cristo en mi vida, tiene que transformar mi vida. Si mi vida sigue siendo la misma, ¿verdad?, no ha sido más que una experiencia intelectual, que no ha modificado, ¿verdad?, mis prioridades, mis motivaciones, ¿verdad?, mi mundo interior. Incluso creo que el domingo pasado les mencioné una frase que a mí me impactó muchísimo, que se las vuelvo a reiterar, ¿no es cierto? Si tu teología no transforma tu biografía, estás viviendo en hipocresía, ¿no? Una frase de un pastor que escribió un libro sobre integridad, que de alguna forma refleja este sentir de Pablo. Y en el capítulo 1, ¿verdad?, y ahí empezamos a entrar en materia, no me computen todo esto porque ha sido primero la presentación de los niños y después ha sido la introducción. Y ahora lo que yo quería entregarles hoy día.
si seguimos leyendo el capítulo 1, lo que se encarga Pablo de hacer es de recordarles a los hermanos quiénes son. Seguramente por todo esto que estaba sucediendo y por el dinamismo, ¿verdad?, de la ciudad, de la cultura, y ante la presencia, ¿verdad?, de las herejías y de un entorno altamente, ¿verdad?, tentador, donde incluso algunos hermanos habían echado pie atrás, era importante que ellos supieran o recordaran, ¿no?, evaluaran quiénes eran delante de Dios. Y por eso que Pablo comienza esta carta con este capítulo 1, donde del versículo 3 al 14 uno puede apreciar, también se los dije en algunos domingos, se puede apreciar, ¿verdad?, las bendiciones que el Hijo, la hija de Dios, ha recibido en Cristo por la sola voluntad de Dios. Les plantea, ¿verdad?, por ejemplo, que hemos sido escogidos por Dios antes de la creación del mundo para ser santos. Escogidos antes de la creación, es decir, es una mirada que Pablo hace al pasado. Antes que el universo existiera o que las cosas existieran, ya había un conocimiento de tu vida y había un plan especial para tu vida, ¿verdad?, en el corazón de Dios. La expresión, ¿verdad?, que nosotros leemos aquí en el capítulo 1 de Efesios, Dios nos escogió en Él, está hablando de Cristo, antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos escogió en Él. Es decir, es una afirmación que nos vincula con Dios, con Él, pero también con su Hijo, con Cristo. Es decir, antes, ¿verdad?, de que todo existiera, tú ya estabas en los planes de Dios. Él te había escogido. Estabas en los planes de Dios. Y tan potente esto, ¿verdad?, que estabas en esos planes para una relación con Él y con su Hijo, con Cristo. Eso está diciendo. Y eso, ¿verdad?, en esta mirada al pasado. Pero Pablo también plantea, ¿verdad?, una bendición o un beneficio en el hoy, no solo en el pasado, sino que además de decir que nos escogió y que nos adoptó como hijos, fíjense que Pablo, ¿verdad?, en su mirada al presente señala, en el versículo 7 dice, en Él tenemos la redención mediante su sangre. Está hablando de Cristo. En Él, hoy, el hoy lo agregué yo, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Es decir, no solo en el ayer, tú ya eras conocido, escogido, apartado, consagrado para ser santo, ya estabas en los planes especiales de Dios para vincularte con Él y con su Hijo Cristo, sino que en el hoy, ¿verdad?, también Dios está haciendo algo en tu vida. Hoy Él hizo algo, te redimió, te perdonó y te hizo depositario de su gracia, de su abundante riqueza de gracia. Y cuando tocamos ese tema, hace unos domingos atrás, ¿verdad?, concluimos que eso nos permitía entender que por ser hijos, ¿verdad?, haber sido redimidos, perdonados, ¿verdad?, y disfrutar de la gracia de Dios, podíamos acercarnos confiadamente a su presencia, a su trono de gracia. Como se acerca, ¿verdad?, Martín a su padre Ángel, o como se acerca Santiago a su padre Sebastián. Eso en el hoy. En Él tenemos hoy redención, perdón, gracia. Ayer, escogidos, amados, apartados, en el plan de Dios, en el hoy, restaurados, perdonados, redimidos. Pero también en el mañana. Y también estuvimos, me parece que fue el domingo pasado, ¿verdad?, entendiendo lo que va a suceder en el futuro. Y encontrábamos esto, ¿verdad?, en el versículo 9. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Cuando se cumpliera el tiempo futuro. Esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Es decir, una bendición futura. Cuando finalmente se manifieste el reino de Dios, cuando comience ese reinado, ¿verdad?, potente, final, definitivo de Cristo, y cuando sean sometidas todas las cosas a su autoridad y dominio, que es lo que plantea la Biblia, nosotros, tú y yo, vamos a estar ahí. Vamos a estar presentes. Gracias, hermana Ingrid. Un amén. Tú vas a estar presente, vas a ser uno de los millones, y cuando abran el libro de la vida, ¿verdad?, tu nombre va a estar inscrito ahí. Todo pasó.
pero estás disfrutando del reinado de Jesucristo en los últimos tiempos. Entonces la iglesia dice, ¡amén! Acuérdense que cuando compartimos esto, nos acordamos de un himno. ¿Se acuerdan o no? Y creo que lo canté incluso. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Amén, eso. Guillermo Hernández, aquí. Aleluya. En ese momento todo habrá pasado. En ese momento, ¿verdad? Tal vez con heridas, con cicatrices. Incluso Apocalipsis habla de lágrimas. Vamos a estar en la presencia del Señor. Cuando Dios reúne en Cristo, lo que acabamos de leer, todas las cosas. Es decir, el plan de Dios, ¿verdad? Que te escogió desde antes de la creación del mundo. Fíjate la mirada de Dios, ¿no? En el pasado, que se concretó definitivamente en el hoy, ¿verdad? Con todo lo que Él hizo, finalmente se consagró y se plasmó, se validó y se cumplió en el futuro. Pasado, presente y futuro. Por eso que la mirada de Dios, ¿verdad? No está vinculada al hoy, a la contingencia local del momento, sino que la mirada de Dios es en lo eterno. Lo que a Dios le importa, ¿verdad?, es relación con sus hijos en la eternidad. Por eso que encontramos, ¿verdad?, enseñanzas maravillosas de Dios a través del apóstol Pablo, por ejemplo, en Romanos, cuando el apóstol escribe, dice que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿En qué está pensando, verdad, Dios? Está pensando en lo eterno, en reunir en Cristo todas las cosas, pero que tú estés presente ahí, porque te escogió antes de crear todas las cosas. De manera que lo que hoy día estás viviendo, lo que hoy día estás sufriendo, lo que te ha sucedido o lo que te va a pasar mañana, que a lo mejor ni siquiera sabes, al entender esta realidad espiritual, ¿verdad?, debe fortalecer nuestra vida, liberar nuestra vida, porque Dios está en nuestro futuro también. Y no solo eso, sino que además somos parte de un plan que Él viene gestando en Cristo desde antes de la creación del mundo, con tu nombre, con tu vida. Escogidos, amados, perdonados, redimidos, mis hijos. Y dice además el texto que Él nos ha dado de su Espíritu. Y fíjense cómo lo menciona. Si ustedes revisan en el versículo 13, en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Es decir, Dios se preocupó de dejar constancia de su plan y de su propósito para tu vida y te marcó con el Espíritu Santo, te selló, ¿verdad? Piensen que estamos abordando esto desde la cultura de aquella época. Entonces, este concepto de sello tiene que ver con el sello que se le colocaba a los esclavos. Cuando el dueño del esclavo, ¿verdad?, ponía su marca, este esclavo es mío, o de algún animal, ¿no? El sello que denotaba propiedad, marca. Y Dios nos marcó y nos selló, no como ese concepto de esclavo, ¿verdad?, o de animal, sino que en el fondo de propiedad. El sello en nuestro corazón, el Espíritu Santo, que además, dice el texto, estaba prometido. Si uno revisa, ¿verdad?, algunos pasajes del Antiguo Testamento, como Joel, capítulo 2, está profetizado, ¿verdad?, el derramamiento del Espíritu Santo. Jesús a sus propios discípulos le dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, y cuando nosotros creemos en Cristo y entregamos nuestra vida a Cristo, ¿verdad?, dice el texto que viene el Espíritu Santo a morar en nosotros. De manera que Dios, además de tener este plan, de este desarrollo, ¿verdad?, para nuestras vidas, se encargó de darnos de su Espíritu como garantía, como sello, porque Él así lo había prometido.
Si hay alguien que puede dar cuenta, fe y garantía de lo que te estoy diciendo, de lo que tú lees en la palabra de Dios, en la Biblia, de estos planes, de lo que sucedió ayer, hoy y mañana, es el Espíritu Santo. Y eso es por fe. No se recibe ni se percibe de otra manera. No tengo ningún PowerPoint que muestre la foto del Espíritu Santo, ninguno. Nosotros, ¿verdad?, los seres humanos somos más bien animistas. Nos encantaría, ¿verdad?, que muchas de estas cosas fueran palpables. Como ¿cómo se llama el discípulo que quería meter su mano en los costados de las heridas de Jesús y meter su dedo en sus manos? ¿Perdón? Tomás, ¿no es cierto? Resucitó Jesús, te perdiste Jesús y la verdad que estuvo acá. Qué lástima que no haya estado. No, resucitó Jesús. No, mira, yo voy a creer en eso si es que meto mi manito en su costado o mis dedos en sus heridas. Fíjense, ¿no?, la desfachatez. Así somos. Queremos comprobarlo. El tema de la fe es complejo para nosotros. Pero todo esto se discierne por fe. Jesús mismo se preguntó, cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en esta tierra? Tuvo que aparecer Jesús y se dirigió a Tomás. Imagínense cómo tiene que haberse sentido Tomás. Pásame tu mano, toca mi costado, pásame tu dedo. Todo esto es por fe, porque es la gracia y la misericordia de Dios. Por eso que nuestro ruego, nuestra oración, Señor, muéstranos, ¿no? Queremos ver qué fue la petición de Bartimeo en Jericó. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pues bien, al concluir esto, Pablo, del versículo 11 al 14, se encarga de entregarnos 3 enseñanzas que se las quiero compartir hoy día. La primera, ¿verdad?, la encontramos de los versículos 11 al 12 y que habla de que somos posesión de Dios. El pueblo de Dios es posesión de Dios. Fíjense, dice, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Y en el versículo 14 dice, este garantiza, el Espíritu Santo, nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios. Una de las conclusiones, ¿verdad?, a las cuales llega el apóstol es que somos propiedad de Dios, somos adquiridos por Dios, somos posesión de Dios. Él dice, ¿no?, en el versículo 11, en Cristo también fuimos hechos herederos, le pertenecemos, somos patrimonio de Dios. La figura, ¿verdad?, de esta afirmación se sustenta en la relación que Dios tuvo con su pueblo Israel en el Antiguo Testamento. Cuando uno revisa el Antiguo Testamento, uno puede entender, ¿verdad?, que Dios siempre entendió y le comunicó a Israel que ellos eran de su propiedad. De tal manera, ¿verdad?, que esta concepción, ¿verdad?, es con la iglesia, entre el pueblo de Israel y la iglesia, o el Nuevo Testamento, tiene una íntima vinculación espiritual. Encontramos algunos versículos, por ejemplo, en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 9, donde dice, porque la porción del Señor es su pueblo, Jacob es Israel, es su herencia asignada. O en Deuteronomio capítulo 4, versículo 20, está hablando de la relación de Dios con Israel. Pero a ustedes el Señor los tomó y los sacó de Egipto, de ese horno donde se funde el hierro, para que fueran el pueblo de su propiedad, como lo son ahora. El pueblo de su propiedad, ¿no? Y esa lógica, ese principio, se extendió también para la iglesia en el Nuevo Testamento. En consecuencia, ¿verdad?, la iglesia como continuidad de este plan y este propósito de Dios comunitario, también es herencia y posesión de Dios. Incluso hay un hermoso pasaje en Romanos, que yo sé que ustedes lo conocen, en el capítulo 14, versículos 7 y 8, donde Pablo, ¿verdad?, escribe, ninguno vive para sí, ninguno muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos,
Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Somos del Señor. Herencia del Señor. Pueblo adquirido por Dios. Que solo confirma el plan y el propósito de Dios, ¿verdad?, de mostrar o demostrar lo que es su reino. La primera comunidad, ¿verdad?, que Dios construye y aparta es el matrimonio. Génesis capítulo 1 y 2 y 3. Incluso, ¿verdad?, a esa primera pareja las bendice. Multiplíquense, sojuzguen, administren, ¿verdad?, sometan. Pero hubo problema con esa pareja. Después fue Israel. Encontramos en Éxodo, en Levítico, el plan, ¿verdad?, de bendecir a las naciones a través, ¿verdad?, de ese pueblo. Pero también tuvo problemas el Señor. Fue un pueblo obstinado, duro. Incluso la generación que sale de Egipto es castigada por Dios. En la tierra de Canaán se vincularon, ¿verdad?, a las naciones vecinas, cayeron en la idolatría. Hasta el propio Salomón, ¿verdad?, tuvo dificultades al final de su reinado. Pero después surgió la iglesia, la comunidad de Dios, la iglesia de Dios. Pero la instancia, ¿verdad?, de cada una de estas comunidades es la misma, propiedad de Dios, pueblo adquirido por Dios. Y se lo dijo Israel. Yo los elegí no porque ustedes fueran el mejor, sino que ustedes eran los más insignificantes. Pero yo los amé y los elegí y los he traído a mí. Ese principio, ¿verdad?, alcanza en el Nuevo Testamento a la iglesia. Por consiguiente, lo que está diciendo Pablo en este capítulo 1 de Efesios es ese. El pueblo de Dios es posesión de Dios. Le pertenecemos a Dios. Tenemos su marca, su sello. No somos nuestros. Incluso Pablo lo dice en 1 Corintios, no sé si el capítulo 3 o 6, dice, ¿acaso no sabéis que no sois vuestros? Cuando habla del Espíritu Santo. Y esa es la primera enseñanza que Pablo, ¿verdad?, concluye después de estos 13, 14 versículos. ¿No? Herencia de Dios, pueblo adquirido por Dios. Por consiguiente, ¿verdad?, le pertenecemos a Dios. Y lo segundo, ¿cómo llegamos entonces a ser posesión de Dios? ¿Cómo llegamos a ser pueblo de Dios? Que es la segunda afirmación que uno puede encontrar, ¿verdad?, en esta enseñanza de Pablo. Fíjense, el pueblo de Dios depende de la voluntad de Dios. ¿Por qué digo esto? Si ustedes revisan del versículo 3 al versículo 14, en 3 ocasiones el apóstol Pablo escribe lo siguiente. Por ejemplo, en el versículo 5, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad. Versículo 9, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Y en tercera ocasión, versículo 11, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. En 3 ocasiones, Pablo sostiene, ¿verdad?, el propósito y la voluntad de Dios, según el buen propósito de su voluntad, versículo 5. Versículo 9, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Versículo 11, según el plan, es decir, somos pueblo, posesión de Dios, ¿verdad?, porque fue su voluntad. No porque fuéramos los que cumplíamos con los estándares, los más capacitados, sino por el puro afecto de su voluntad. Él así lo determinó. Él, ¿verdad?, hilvanó este plan, ¿verdad?, por amor de mutuo propio, para alcanzar, ¿verdad?, con su gracia, tu vida y la mía. De tal manera, ¿verdad?, que es importante entender que no fue, ¿verdad?, un propósito o una voluntad abusiva, que de alguna forma, ¿verdad?, quiso neutralizar o anular tus propias decisiones, porque una mirada humanista más secular podría ofenderse por esto. Entonces, ¿acaso yo no puedo tomar mis decisiones?
¿Acaso, verdad, yo no puedo decidir? ¿Estoy sujeto absolutamente y condicionado bajo la voluntad de Dios? Ese es un cuestionamiento que hoy día nuestra cultura y sociedad hace. Pero Pablo responde a ese cuestionamiento de una manera bastante fuerte. En el capítulo 9 de Romanos, Pablo dice, ¿y quién te crees tú que eres? ¿Acaso el barro le puede decir al alfarero cómo quieres que lo haga? Es decir, esto es algo que se discierne por fe. No puedo explicarlo de otra manera. Es por fe. Por eso que al ser por fe, ¿verdad?, estamos bajo la gracia de Dios que trae revelación a nuestra vida. Que corre el velo de nuestros ojos y nos hace entender, ¿verdad?, el amor y la gracia de Dios, porque no es una pretensión de Dios de anularnos, sino de bendecirnos. La Biblia señala, ¿verdad?, y afirma categóricamente que Dios es bueno, que Dios es santo. Por consiguiente, todo lo que brote, todo lo que salga, ¿verdad?, de su corazón, de su esencia, que es buena y es santa, es bueno. De manera que no solo somos posesión de Él, sino que además dependemos de su voluntad. Y si dependemos de su voluntad, podemos entender a través de la fe que si hay alguien que desea lo mejor para nosotros, es Dios. Es lo mismo que trataba de explicar yo hoy día, ¿verdad?, en el primer culto. Si yo soy padre y tengo a mi hijo o a mi hija, ¿verdad?, lo que más yo quiero es que ellos estén bien y les vaya bien. Por consiguiente, cuando yo me acerco, cuando yo sugiero, cuando yo recomiendo, cuando yo, de alguna manera, dependiendo de la edad que ellos tengan, ¿verdad?, descansa en el afecto, en el amor, en el cariño que yo tengo, porque los amo y porque soy papá y porque quiero que les vaya bien. Tanto es así que ojalá no cometan los errores que yo cometí. Y de alguna forma, ¿verdad?, entregar esa experiencia que uno tiene con la vida para que ellos no cometan los mismos errores. ¿Y por qué? Porque los amo. Y porque quiero que sean mejor que yo y que les vaya bien. No es que Dios quiere que seamos mejor que Él, imposible. Lo que quiero de alguna forma transmitirle, ¿verdad?, el sentimiento de bondad, de misericordia, de gracia, de justicia de Dios para con nosotros. De tal manera que podamos entender que cuando afirmamos que dependemos de su voluntad, ¿verdad?, eso es sanador, es liberador y nos ayuda a descansar. Porque cuando golpeamos la puerta, ¿verdad?, a través de la oración, de la desesperación, ¿no?, Señor, Señor, ¿verdad?, sabemos que lo que vamos a encontrar en Él es misericordia, gracia, orientación, dirección, provisión, protección. Y eso no anula, eso bendice, eso libera. Tanto es así que empiezo a entender, ¿verdad?, ese versículo: a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces yo sé que si me diagnosticaron con una enfermedad catastrófica, si de alguna forma, ¿verdad?, yo enfrento una cesantía inesperada, ¿verdad?, en fin, cualquier situación compleja en mi vida, y tengo claro, ¿verdad?, esta relación, este plan y este propósito de Dios en mi vida, yo sé que no he escapado del conocimiento y del control de Dios, y espero y confío en Él porque es mi papá. Y si es mi papá, Él me va a escuchar. Él no se va a apartar y va a querer lo mejor para mí. Y cambia mi relación, ya no es una relación intelectual, sino que es una relación que además afecta lo emocional, afecta lo espiritual, afecta lo sentimental. Y eso transforma, por supuesto que transforma. Hola, ¿cómo estás? Bueno, ahí estoy, más o menos, perdí trabajo. Sí, pero te veo tranquilo. Bueno, ¿has buscado? No, la verdad que yo soy cristiano, estoy esperando en el Señor, en fin, yo ya conversé con Él. Pero ¿cómo, Vico, si hoy día hay problemas? No, mira, yo tengo experiencia con Dios. Hace unos años atrás, ¿verdad?, yo fui diagnosticado de cáncer y el Señor me sanó. Por ejemplo, ¿no? Entonces mi relación con Dios, ¿verdad?, me permite estar tranquilo. Y esa experiencia va transformando mi entorno.
Entonces no es una afirmación teológica sistemática. Somos la posesión de Dios, dependemos de la voluntad de Dios. No, lo que está haciendo Pablo, ¿verdad?, es que en esa forma de vida, en esa cultura donde fueron llamados, donde fueron restaurados, donde fueron engendrados por Dios, ellos pueden comunicar esto para entregar esperanza, lo mismo que se espera de nosotros. Pero no solo Pablo dice, ¿verdad?, que somos posesión de Dios o que dependemos de la voluntad de Dios, sino que además Pablo se encarga de decirles a los hermanos en Éfeso que somos para la alabanza y para la gloria de Dios. Fíjense, si ustedes me siguen, ¿verdad?, en 3 oportunidades también encontramos en este texto que Pablo señala de que somos para la alabanza de Dios. Dice en el versículo 5, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia. En el versículo 12, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Y en el versículo 14, este garantiza al Espíritu Santo nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. No solo somos posesión de Dios, no solo dependemos de la voluntad de Dios, sino que además somos para su gloria. Gracias, hermano. Para su gloria. Yo explico esto con un ejemplo que alguno de ustedes me ha escuchado. Porque, ¿qué significa que seamos para su gloria? No es un concepto habitual. Y yo lo explico de la siguiente manera. Hay un hermano que ya lo ha escuchado varias veces, entonces el pastor que tiene que cambiar su ejemplo. No he encontrado uno mejor, así que voy a hacer un concurso, sí, a ver para que me ayuden. Pero se los cuento a los que no lo han escuchado. Si nosotros invitamos a Tomás González, ustedes ubican a Tomás González, ¿no es cierto? Este atleta que ha ganado varias medallas, ¿no? Chileno, que es renombrado, famoso a nivel latinoamericano, ha participado en Olimpiadas. Él es colocolino, entre paréntesis. No, eso fue un dato. Si lo sentamos acá, ¿verdad?, y él escucha la prédica, canta la alabanza, va a ser uno más como nosotros, ¿no es cierto? Tomás González. Pero si le damos la oportunidad para que él pase aquí adelante y haga gimnasia, y empezamos a ver lo que es capaz de hacer, ¿no? Cuánto salta, los saltos mortales, en fin. Él comienza a revelarse. ¿Y qué provoca en nosotros? Admiración. ¡Oh! ¡Oh! No, pero mira lo que hace. Oye, ¿y cuánto tiempo se dedicará, verdad, a entrenarse? ¡Oh! Mira cómo saltó, mira las vueltas. Es decir, al revelarse y al manifestar esas capacidades, ¿verdad?, se llena de gloria. Porque su manifestación a nosotros nos impresiona y lo alabamos. Entonces ya no es uno más, porque Él se reveló. ¿Me entienden? Nosotros somos para la gloria de Dios, porque cuando vean nuestra vida, escuchen nuestras frases, nuestros actos, en vez de nosotros llevarnos la gloria, ¿quién se lleva la gloria? Dios. ¡Oh! Pero tú no eras así. ¿Hace cuánto que no te veo? Hace 5 años. Yo me acuerdo cuando conversábamos, tú eras bueno para andar siempre arriba de la pelota, ¿no? De carrete en carrete. Pero ahora te veo más tranquilo, más medido. Incluso de las 10 palabras que tú hablabas, 9 eran groserías, pues ya ahora no has dicho ninguna. Y estás con la misma mujer. Sí, pero si tú te habías separado, tenías ahí en cada puerto un amor. No, yo restauré mi matrimonio. ¿Y qué te pasó? La pregunta, ¿no? ¿Qué te pasó? Esa pregunta se le hicieron a José de una manera distinta. José a los 17 años traicionado por sus hermanos. Pasa 13 años, ¿verdad?, en la esclavitud, en la cárcel, calumniado,
¿verdad? Ninguneado, maltratado. Incluso en su desesperación le dice al copero: viejito, por favor, acuérdate de mí cuando llegues al faraón, porque yo estoy aquí injustamente. Pero el tipo se olvidó. Pero le llegó ese momento cuando el faraón lo llama y el copero le dice al faraón: yo conozco un compadre, bueno, no dice compadre, pero es para hacerlo más coloquial, que es capaz, faraón, de decirle a usted lo que soñó y qué es lo que tiene que hacer. Tráigame ese compadre al tiro, ¿no? Y llega José a la presencia de faraón y le hace la misma pregunta que el amigo que yo relataba. Me dijeron que tú tenías una capacidad especial. Todos estos que están acá, Badulaque los alimentos, ¿verdad? Les pago honorario, incluso tienen contrato, ¿verdad? Y les pago las imposiciones correctas, en fin. Pero ninguno de ellos capaz de decirme lo que soñé. Y aparece, ¿verdad?, el momentito de José. ¿A quién le da la gloria? Él podría haber dicho, como este amigo del relato anterior: bueno, sí, es que yo he cambiado. No, yo soy otra persona, en fin, me di cuenta que la estaba embarrando, en fin. Lo cual puede ser posible. Sin embargo, la transformación del corazón nosotros sabemos quién la hace. Y José dijo: no, no soy yo, es Dios. ¿A quién le dio la gloria? Ok, cuando tú muestras un testimonio, ¿verdad?, fidedigno, un testimonio fiel, cuando tus actos, tus dichos, cuando tus pensamientos, cuando tu matrimonio, cuando tu trabajo, cuando tu relación con tus hijos, cuando la manera en que tú haces negocios es la correcta, ¿verdad?, es respetuosa, en fin, es solidaria, es dedicada, ¿a quién glorifica eso? A Dios. No, yo tuve una relación con el Señor, me encontré hace algunos años con Él y me cambió y me viró totalmente. Yo ya no soy el mismo. A esa gloria está refiriéndose Pablo. Somos para su gloria. Lo que hacemos o no hacemos, lo que hablamos, lo que pensamos, lo que priorizamos, lo que nos motiva, ¿verdad?, lo que actuamos, en fin, todo es para su gloria, porque le pertenecemos solo por el afecto de su voluntad. Pablo lo dice en otra carta, dice: y todo lo que hagáis, que sea para la gloria de Dios. Somos de Él y somos para Él y somos por Él. Dependemos de su voluntad, para su gloria. Entonces, en vez de enojarnos con este Dios abusivo, ¿verdad? Gracias, Señor, porque yo sé que tú quieres lo mejor para mi vida. Tú quieres que yo restaure mi matrimonio. Tú quieres que sea un buen empresario. Tú quieres que sea un buen profesional, que yo pueda dar testimonio de ti, de tu reino, de tu poder, de tu transformación. Todos estos conceptos que siempre están en el ámbito de lo religioso. Es decir, todas estas cosas las esperamos escuchar, ¿verdad?, en un templo, en una iglesia, en una capilla, con un cura, con un pastor. Y nos cuesta entender, ¿verdad?, que lo que está diciendo Pablo es para que esta comunidad, en una ciudad tan compleja, ¿verdad?, tan agresiva, tan violenta, tan sensual, ellos puedan dar testimonio y lo que ellos puedan vivir glorifique a Dios. Mira, mi matrimonio fue restaurado, ¿verdad? Mi salud fue sanada, mi relación con mis hijos, ¿verdad?, fueron perdonadas, me reconcilié con mi padre, me reconcilié con mi hermano, ¡Wow! ¿Qué te pasó? Mira, lo único que puedo decir es que Dios conocía al Señor y me cambió. Antes era ciego y ahora veo. ¿Quién lo dijo? Juanito, el ciego de nacimiento que aparece ahí no sé cómo se llama, no dice el nombre. Eso es para la gloria de Dios. Pero ¿cuál es el problema? Que buscamos nuestra gloria, nuestros logros, nuestras metas, nuestros objetivos y colocamos a Dios a la cola. Dios está presente, pero es parte de un checklist, porque nos autodenominamos cristianos y creemos que eso es suficiente.
Aquí, ¿verdad? Pablo muestra el compromiso total de la vida total para la gloria de Dios. Y aún más, Dios coloca su Espíritu Santo en nosotros como garantía de todo esto. Nos sella, ¿no? Este es el anticipo. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Que el Señor nos bendiga a entender esto. Posesión de Dios por su sola voluntad y para la alabanza de su gloria. Tengamos un momento de oración. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza. Señor, en el nombre de Jesús, te queremos dar gracias en esta tarde por tu palabra. Señor, te rogamos que nos ayudes a discernirla y a entender, Padre mío, que este plan maravilloso, Señor, debe transformar nuestra vida. Ayúdanos, Señor, en esta limitación que tenemos en nosotros, Padre, en esta crisis de fe que muchas veces nos embarga el alma. Esta tentación, Señor, de relacionarnos más bien intelectualmente contigo. Padre mío, en este lugar hay muchas familias representadas y te ruego por cada una de ellas, por sus integrantes. Los tiempos son malos, Señor, y cada vez, Señor, va a haber más maldad. Y vamos a ser probados y vamos a ser presionados, Señor, porque mientras tú no vengas, aún tenemos la misión, Señor, de proclamar los valores de tu reino. Aún tenemos la misión, Señor, de proclamar la esperanza de tu evangelio. Aún tenemos la misión, Señor, de darte la gloria y la honra, Señor, por lo que has hecho en nuestra vida. Eres nuestra esperanza, eres nuestro Dios, de ti somos y para ti somos, Señor. Pero todo este léxico y este vocabulario, Dios mío, que no esté circunscrito, Señor, a un lugar, a un tiempo, sino que al salir allá afuera, Señor, 24/7, nosotros podamos tener conciencia de lo que has hecho, Señor, en nuestra vida y para lo que lo has hecho. En el nombre de Jesús, Señor, bloqueamos de una manera a veces tan artesanal, Señor, nuestra mente. Pareciera que entendemos todo esto, pero igual no podemos perdonar. Igual seguimos, Señor, desgastados en nuestras relaciones de pareja, de familia. Seguimos aferrados, Señor, a nuestros pecados regalones, a nuestras adicciones. Y seguimos acumulando conocimiento. Cámbianos, Señor, cámbianos. Ayúdanos a dar los pasos para vivir la reconciliación, para vivir la restauración, para vivir la sanidad, para vivir la liberación, Señor, en el nombre de Jesús. Padre Santo, ten misericordia de nosotros. Y ayúdanos a entender lo que significa una vida abundante en Cristo, nuestro Señor. Lo que es el gozo, lo que es la paz. Lo que significa depender de ti, Señor amado. Lo que significa agradecerte cada segundo, cada instante de nuestra vida. Lo que significa el privilegio, Señor, de estar en una familia, de relacionarnos, Señor. En fin, Padre mío, hay todo un sistema que se levanta en contra de tu reino, que persigue, que acusa, que amedrenta. Pero somos tu pueblo, apartados, escogidos por ti, solo por tu bondad y tu gracia, para tu gloria y tu honra. Para tu gloria y tu honra, Señor. Hombres y mujeres dispersos, diseminados en cada rincón de este planeta, Señor, para dar testimonio de tu evangelio, para tu gloria y tu honra. En la universidad, en el colegio, en el condominio, en la oficina, en el hospital, en el consultorio, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Oramos
en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Bueno, hermanos, vamos a pedirle a los de la ofrenda que por favor pasen adelante para retirarlas. Y vamos a continuar. Como dijo el pastor, existen bendiciones y una de esas pueden ser los niños para la vida de los padres y que pasan de generación tras generación. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios que da bendiciones a través de generación y generaciones? ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Hace un año, los jóvenes, nosotros iniciamos un proyecto de juntar a más de 20 personas para entonar esta canción que vamos a cantar a continuación, donde había un contexto mundial que no nos permitía estar acá reunidos para poder cantar juntos. Y yo encuentro que el Señor ha sido fiel porque ahora podemos estar acá en la casa, en nuestra casa, para adorar al Señor. Así que te pedimos por favor que te pongas de pie para entonar esta canción y declarar que el Señor nos ama, que nos bendice y nos cubre. Vamos. los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra
dicho, que hayas cualquier cosa, Dios te ama. Decláralo. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos te cura con su gracia y hasta mil generaciones. Declara la iglesia. Y tus hijos y los hijos de tus hijos que te cura con su gracia y hasta mil generaciones. Tu familia y los hijos de tus hijos que te curan con su gracia hasta mil generaciones. Amén. Los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, que va contigo. De mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría, porque Él está contigo. Vamos, dilo. Él te ama, 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 Él te bendice, Él te guarda. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios que nos bendice de generación y generaciones? Que grita amén. Amén.